Todos conocemos las historias más famosas de Jesús, su nacimiento, sus milagros, su crucifixión, pero ¿alguna vez te has preguntado sobre los detalles más íntimos y cotidianos de su vida? ¿Qué idiomas hablaba realmente? ¿Es cierto que fue carpintero o podría haber sido algo más? ¿Y su nombre? ¿Cómo lo llamaban quienes lo conocieron en persona? En este vídeo nos adentraremos en las curiosidades menos conocidas, pero fascinantes, de la vida de Jesús. Detalles que no solo nos muestran a la figura religiosa, sino también y sobre todo al hombre que caminó por Galilea, que enseñó en Jerusalén y que dejó una huella imborrable en la historia. Exploraremos cuestiones históricas que aún hoy generan debate, como el día exacto de su crucifixión, y desvelaremos lo que se sabe sobre sus visitas a la ciudad santa de Jerusalén. Si alguna vez te has preguntado quién fue Jesús, más allá de los relatos más conocidos, este es el momento de descubrirlo. El estudio del idioma de Jesús es un campo fascinante que nos permite acercarnos más a la figura histórica detrás de los relatos evangélicos. La Judea del siglo I era un crisol de culturas e idiomas, donde al menos 3 lenguas coexistían: arameo, hebreo y griego. Jesús, como figura central de esta región, probablemente utilizó estas 3 lenguas en diferentes contextos de su vida y ministerio. El arameo era la lengua franca en gran parte de la zona, desde la época del imperio neoasirio hasta bien entrado el siglo I, y en la región de Galilea, donde Jesús creció, el arameo era la lengua principal hablada por la población. Este idioma había reemplazado al hebreo como lengua común de los judíos tras el exilio en Babilonia, y se había consolidado como el idioma del día a día en la Judea del siglo I. Los evangelios registran varias frases pronunciadas por Jesús en arameo, lo que refuerza la idea de que esta era su lengua materna. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, cuando resucita a la hija de Jairo, Jesús dice Talita cum, que significa en arameo levántate. Otro ejemplo significativo es su grito en la cruz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estos fragmentos reflejan que el arameo era la lengua en la que Jesús expresaba sus emociones más profundas y en la que se comunicaba con sus seguidores. Además, el arameo no era solo la lengua del hogar y de la vida cotidiana, sino también el idioma en el que Jesús habría predicado y enseñado a las multitudes. Su uso de parábolas, muchas de las cuales probablemente fueron formuladas principalmente en arameo, demuestra cómo Jesús utilizaba un lenguaje accesible y familiar para transmitir sus enseñanzas espirituales. Aunque el arameo era el idioma cotidiano, el hebreo seguía siendo la lengua sagrada y litúrgica, utilizada en las sinagogas y en la lectura de la Torá. Jesús, como judío observante y maestro de la Torá, tenía un dominio absoluto del hebreo. Esto es evidente en el episodio registrado en Lucas, capítulo 4, donde Jesús lee del rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Este pasaje indica que Jesús no solo sabía leer hebreo, sino que también era capaz de interpretar y enseñar a partir de las Escrituras, una habilidad que habría requerido una educación formal en este idioma. El hebreo también habría sido el idioma de los debates teológicos en los que Jesús participaba, especialmente con los fariseos y otros líderes religiosos como los saduceos. Los evangelios relatan varios encuentros donde Jesús debate temas de la Torá, como en Mateo capítulo 22, donde se le pregunta, por ejemplo, sobre el mandamiento más importante. Aunque registrados en griego en los textos que han llegado hasta nosotros, habrían tenido lugar originalmente en hebreo, que es el idioma de la Torá y de la enseñanza religiosa. El griego koiné, una forma simplificada del griego clásico, era la lengua franca del Imperio Romano en las provincias orientales, incluyendo Judea. Aunque los evangelios no registran explícitamente a Jesús hablando en griego, es probable que tuviera al menos un conocimiento básico de este idioma, especialmente en contextos donde se requería interactuar con autoridades romanas o con judíos helenizados. Uno de los momentos donde Jesús pudo haber usado el griego es en su interacción con Poncio Pilato, el gobernador romano que presidió su juicio. Dado que Pilato hablaba latín como lengua materna, pero probablemente también el griego como lengua administrativa, es plausible que el griego
haya sido el idioma utilizado en ese diálogo. Sin embargo, los evangelios no especifican el idioma de esta conversación, lo que deja abierta la cuestión. Lo que sí es seguro, a pesar del infame libelo antisemita dirigido por Mel Gibson, esa conversación, de haberse producido, no fue en latín. De modo que la pasión de Cristo no solamente es antisemita, sino que además es históricamente inexacta. Veritas. Quid est veritas? Aunque la mayoría de sus enseñanzas se llevaron a cabo en arameo y en hebreo, el griego podría haber sido útil en situaciones específicas de su vida y también de todo su ministerio público. El nombre de Jesús es una de las palabras más reconocibles y cargadas de significado en la historia de la humanidad. Comprender el origen y las transformaciones de este nombre no solo nos ayuda a entender mejor la figura histórica de Jesús, sino también a explorar cómo se transmitieron y cómo se preservaron sus enseñanzas a lo largo de los siglos. El nombre de Jesús, que en hebreo original es Yeshua, tiene un trasfondo lingüístico y cultural profundo que revela las costumbres del hebreo en el periodo del Segundo Templo. Este nombre es en realidad una simplificación del nombre Yehoshua, un proceso que no era raro en la formación de nombres en hebreo. Del mismo modo que Yehonatán se simplifica a Jonatán, Yehoshua se simplificó a Yeshua. Este tipo de simplificación no solo facilitaba la pronunciación, sino que también reflejaba un uso más cotidiano y familiar de los nombres dentro de las comunidades judías. El nombre Yehoshua significa Dios es salvación, y era común en la época de Jesús, especialmente debido a su asociación con Josué, el sucesor de Moisés. Esta forma completa del nombre aparece en textos bíblicos y en contextos formales. Sin embargo, en el día a día, los nombres largos a menudo se simplificaban para hacerlos más fáciles de usar en la conversación cotidiana. De este modo, Yehoshua se acortó a Yeshua, manteniendo el significado esencial del nombre, pero haciéndolo más accesible para su uso cotidiano. Los evangelios registran desde el principio este significado teológico: y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo no solo introduce el nombre, sino que también establece la misión salvadora de Jesús, en línea con el significado de su nombre. Además de esta simplificación a Yeshua, existía otra variante aún más breve: Yeshu. Esta segunda simplificación es coherente con las tendencias lingüísticas de la época, particularmente en Galilea. Se sabe que los galileos no diferenciaban entre los sonidos de la letra Ain y Aleph, lo que podría haber llevado a que el nombre de Jesús en su entorno familiar y social se pronunciara Yeshu. Esta forma abreviada es más simple y refleja la pronunciación natural en la región de Galilea, donde Jesús creció y desarrolló su ministerio. Ya sé lo que muchos están pensando, ¿pero no es Yeshu acaso un nombre despectivo? No. El uso despectivo de Yeshu comenzó mucho más tarde, debido a una interpretación acronímica que surgió mucho después de la vida de Jesús. Según algunas tradiciones medievales, Yeshu se reinterpretó como un acrónimo de la frase hebrea Imach Shemo Vezichro, que significa que su nombre y memoria sean borrados. Esta interpretación despectiva surgió en un contexto de tensiones entre judíos y cristianos, especialmente durante la Edad Media, y fue utilizada como una forma de denigrar la figura de Jesús en ciertos círculos. Sin embargo, es importante señalar que esta interpretación acronímica es un desarrollo mucho más tardío y no tiene raíces en la época de Jesús ni en los primeros siglos del cristianismo. No hay evidencia de que Yeshu fuera usado originalmente de manera despectiva. De hecho, es probable que esta forma corta del nombre Yeshua fuera simplemente una variante común en el uso cotidiano sin connotaciones negativas de ningún tipo. El uso del acrónimo para denigrar a Jesús es, por tanto, una adición posterior que refleja los conflictos y las disputas teológicas de una época mucho más tardía y no la realidad lingüística del siglo I. Yo estoy convencido de que sus familiares y amigos lo llamaban así, Yeshu, aunque su nombre original era Yeshua, como alguien que se llama Ariel, pero le dicen Ari, o como alguien que se llama Sofía, pero le dicen Sofi. Son nombres que se acortan para demostrar cariño o cercanía, y esto ya pasaba en la Judea del siglo I.
La fecha exacta de la crucifixión de Jesús es uno de los temas más debatidos en la historia del cristianismo y en la investigación bíblica. Aunque los evangelios coinciden en que la crucifixión tuvo lugar un viernes, el proceso para determinar el año exacto y el día preciso en que ocurrió ha sido complicado por las diferencias en los calendarios, la interpretación de los textos de los evangelios y las evidencias astronómicas. A pesar de los esfuerzos por establecer una fecha exacta, no existe un consenso definitivo, lo que ha llevado a que la tradición más antigua y ampliamente aceptada siga siendo la guía principal. Jesús murió un viernes, conocido como el día de la preparación, antes del Shabbat. El calendario judío del primer siglo era lunisolar, lo que significaba que se basaba en las fases de la luna, pero también en las estaciones del año solar. Cada mes comenzaba con la observación de la luna nueva, y los meses tenían 29 o 30 días. Además, se añadía un mes extra, aproximadamente cada 2 o 3 años, para ajustar el calendario lunar con el ciclo solar. Esta flexibilidad en el calendario hacía que la fecha exacta de las festividades pudiera variar ligeramente de un año a otro. El calendario también influía directamente con la celebración de Pesaj, una de las festividades más importantes que comenzaba el 14 de Nisán. Según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús celebró Pesaj con sus discípulos la noche antes de su arresto, lo que habría sido el 14 de Nisán, y por tanto fue crucificado al día siguiente, el 15 de Nisán, que ese año habría caído un viernes. Sin embargo, el Evangelio de Juan parece sugerir que la crucifixión ocurrió el mismo día que la preparación del Cordero Pascual, lo que podría situar la muerte de Jesús un día antes, el 14 de Nisán. Intentar fijar una fecha exacta para la crucifixión de Jesús requiere reconciliar varios factores: las discrepancias entre los relatos evangélicos, la interpretación del calendario judío y las pruebas astronómicas. Dos fechas que se han propuesto son el 7 de abril del año 30 y el 3 de abril del año 33, ambas viernes. Estas fechas se basan en cálculos astronómicos que consideran las fases de la luna y la sincronización con Pesaj. Sin embargo, la falta de registros históricos contemporáneos y las diferencias en la interpretación de los textos hacen que estas fechas sean aproximaciones nada más, y no certezas absolutas. Algunas teorías modernas han propuesto que Jesús podría haber sido crucificado un miércoles en lugar de un viernes, con la intención de explicar de manera más literal los 3 días y 3 noches que se mencionan en los evangelios. Sin embargo, yo no estoy para nada de acuerdo con esta hipótesis. Me parece que no se sostiene, ni desde las fuentes, ni desde la manera en que el judaísmo del siglo I y el actual contaba y cuenta los días. En la tradición judía, el conteo de los días sigue un principio que considera cualquier parte de un día como un día completo. Este método es evidente en varios pasajes de las escrituras hebreas y en la práctica judía general. Por ejemplo, en el relato de la muerte y resurrección de Jesús se cuenta el viernes, aunque solo una parte del día está involucrada, como un día completo. El sábado, que es el día de descanso, que es el segundo día, y el domingo, cuando Jesús resucitó, es contado como el tercer día, a pesar de que solo incluyó las primeras horas de la mañana. Este mismo principio se aplica en otros contextos legales y religiosos en el judaísmo, donde cualquier fracción de un día se considera un día completo. Por lo tanto, la tradición evangélica que cuenta la muerte y resurrección de Jesús como 3 días es coherente con la manera en que los judíos de su tiempo habrían contado el tiempo de viernes a domingo. La hipótesis de que Jesús fue crucificado un miércoles pretende cumplir con una interpretación más literal de los 3 días y 3 noches. Otro ejemplo que puede iluminar esta discusión es el de la circuncisión de los varones, que debe realizarse al 8º día después del nacimiento. Este 8º día se cuenta desde el día del nacimiento, incluso si el nacimiento ocurrió al final del día. No importa si el primer y el 8º día incluyen pocas horas, ambos se cuentan como días completos, lo que nuevamente refleja la forma en que el tiempo se contaba y se sigue contando en el judaísmo. Es decir, si un niño nace un martes a la tarde, la circuncisión se hace el martes siguiente a la mañana. Y no han pasado 8 días de 24 horas completos. ¿Por qué? Porque, como estoy explicando, cualquier parte de un día se considera como un día completo a la hora de contar. Sí, los judíos contamos así, y Jesús era judío, por lo tanto,
contaba así. En resumen, la tradición que sitúa la crucifixión de Jesús en viernes es coherente con las prácticas del judaísmo del siglo I, donde cualquier parte de un día se contaba como un día completo. Además, esta tradición ha sido ampliamente aceptada y celebrada en el cristianismo a lo largo de los siglos, lo que refuerza la teoría. Parece, por tanto, bastante claro que Jesús murió un viernes. Lo que no está del todo claro es si ese día era Pesaj y, por lo tanto, la cena de la noche anterior, la última cena, fue una cena de Pesaj, o si, como parece indicar el Evangelio de Juan, ese viernes era la víspera de Pesaj. Pero esto no lo vamos a resolver hoy. Uno de los aspectos más conocidos de la vida de Jesús es su oficio como carpintero, un detalle que ha sido representado en innumerables obras de literatura, arte y en la tradición cristiana. Sin embargo, una revisión más profunda del término griego utilizado en los evangelios, junto con un análisis del contexto cultural y económico de la Galilea del siglo I, sugiere que la ocupación de Jesús pudo haber sido mucho más diversa y multifacética de lo que comúnmente se cree. El término carpintero proviene de la palabra griega tectón, que se utiliza en los evangelios de Mateo y Marcos para describir tanto a Jesús como a su padre José. Sin embargo, tectón no se refiere exclusivamente a un carpintero en el sentido moderno de la palabra. En el griego antiguo, tectón era un término más amplio, que se aplicaba a un artesano o constructor, alguien que trabajaba con diversos materiales, como madera, piedra y posiblemente también metales. En el contexto de Galilea, una región donde la construcción en piedra era común debido a la disponibilidad limitada de madera, es plausible que un tectón hubiera realizado tanto tareas que involucraban la carpintería como también la albañilería. Por lo tanto, Jesús y su padre José podrían haber sido artesanos versátiles, involucrados en la construcción de casas, muebles, herramientas y otros objetos necesarios para la vida cotidiana. Galilea, durante el tiempo de Jesús, era una región en desarrollo, con ciudades como Séforis o Tiberíades. Séforis, en particular, estaba cerca de Nazaret y era un centro administrativo y cultural helenístico en crecimiento. Esta ciudad habría necesitado una variedad de trabajadores cualificados para construir no solo viviendas, sino también edificios públicos, caminos y acueductos. Es probable que Jesús y José, como tectones, hayan encontrado trabajo en proyectos de construcción en estas ciudades. Este tipo de trabajo habría requerido conocimientos en carpintería, sí, para estructuras de madera, pero también en albañilería, dado el uso extendido de la piedra en la arquitectura de la época. De este modo, el oficio de Jesús habría sido mucho más amplio que el de un simple carpintero, involucrando diversas habilidades necesarias para la construcción en la época de Jesús. Y por cierto, volviendo al tema de los idiomas que hablaba Jesús, si realmente realizó trabajos en Séforis o en Tiberíades junto con su padre, allí podrían haber necesitado comunicarse en griego para realizar sus tareas cotidianas, ya que eran centros de la administración en donde se hablaba griego. Jerusalén ocupó un lugar central en la vida de Jesús, desde su juventud hasta su ministerio. Aunque la tradición cristiana a menudo destaca su última entrada en Jerusalén antes de la crucifixión, los evangelios sugieren que Jesús realizó múltiples viajes a la ciudad santa, empezando desde niño y continuando durante su ministerio adulto. El relato del evangelio de Lucas sobre Jesús en el templo a los 12 años tiene una base sólida en las prácticas educativas de la época. Era común que los padres judíos que podían permitírselo enviaran a sus hijos a Jerusalén para estudiar la Torá y otras disciplinas religiosas bajo la tutela de los mejores rabinos que enseñaban en Jerusalén. Era el lugar ideal para que los jóvenes recibieran una educación avanzada. El episodio de Jesús discutiendo con los maestros en el templo no solo muestra su profundo conocimiento de las Escrituras, sino que también sugiere que su familia participaba activamente en las prácticas educativas tradicionales. Este viaje, descrito en Lucas, no habría sido un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de visitas regulares a Jerusalén, donde Jesús habría continuado con su educación religiosa. Contrariamente a la creencia popular de que Jesús solamente visitó Jerusalén una vez, los evangelios, especialmente el de Juan,
documentan varias visitas de Jesús a Jerusalén durante su ministerio público. Por ejemplo, poco después de su primer milagro en Caná, Jesús sube a Jerusalén para celebrar Pesaj. Más adelante, Jesús también sube a Jerusalén para una fiesta judía no especificada y realiza la curación del paralítico en la piscina de Betesda. Además, Jesús asiste a la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, en Jerusalén, donde enseña en el templo y enfrenta una creciente oposición por parte de las autoridades sacerdotales. El Evangelio de Juan también sitúa a Jesús en Jerusalén durante la fiesta de Hanukkah, donde nuevamente enseña en el templo. Este pasaje refuerza la idea de que Jesús no solo visitaba Jerusalén durante las fiestas principales, como Pesaj y Sukkot, sino también en otras ocasiones importantes del calendario judío, como Hanukkah. Estos relatos sugieren que Jesús no solo estaba presente en Jerusalén en Pesaj antes de su crucifixión, sino que hacía viajes frecuentes a la ciudad durante su ministerio. Jerusalén era no solo el centro espiritual de su fe, sino también un lugar donde enseñaba, curaba y participaba activamente en la vida religiosa judía. Los viajes de Jesús a Jerusalén fueron fundamentales en su vida, desde su juventud, cuando demostró un conocimiento excepcional en el templo, hasta su adultez, donde participó en múltiples festividades y enseñó en el templo en varias ocasiones. Estos viajes subrayan su profunda conexión con la ciudad santa. Estos viajes, además, no solo muestran su observancia religiosa, sino también y sobre todo su compromiso con la renovación espiritual del pueblo de Israel. Lejos de ser una única visita para su crucifixión, los evangelios muestran que Jesús hizo de Jerusalén un punto central de su ministerio, visitando la ciudad repetidamente y participando activamente en su vida religiosa. Al explorar estos aspectos menos conocidos de la vida de Jesús, hemos podido vislumbrar una figura mucho más completa y multifacética de lo que las narrativas más comunes suelen revelar, desde el idioma que hablaba hasta los múltiples viajes que realizó a Jerusalén. A través de estos detalles, Jesús emerge no solo como una figura central en la historia religiosa, sino también como un hombre profundamente arraigado en su contexto cultural, cuya vida fue moldeada por las tradiciones, los idiomas y los desafíos de su tiempo. Por cierto, he creado una plataforma para ofrecer cursos desde una perspectiva un poco más académica y ya hay un curso publicado sobre toda la historia judía. Es un curso valorado en más de $350 y lo ofrezco por tan solo $87. Más detalles en la descripción.